pregunto, así ya empezamos. Sí, doctor, se ve. Buenas tardes. Bueno, entonces hoy empezamos el módulo de cardiología. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca o síndrome de insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente está asintomático o sobrecargado, también se dice insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, continuamos. Entonces, cuando el paciente está con síntomas o con edema en anasarca, también se llama insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Bueno, esta es una radiografía típica de un paciente con cardiomegalia. A simple vista no hay ninguna duda de eso, ¿verdad? Pero una radiografía con la silueta cardíaca normal no descarta el diagnóstico. Eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? La mayoría de los pacientes sí van a ver cardiomegalia cuando hay disfunción sistólica, pero hay casos donde el corazón, la silueta cardíaca es normal. En esos casos va a ser una insuficiencia cardíaca diastólica. Se contrae el corazón, pero no se relaja, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta eso. El único diagnóstico diferencial de la cardiomegalia sería derrame pericárdico masivo, ¿verdad? Eso con ecocardiografía se va a diferenciar y también por la clínica, ¿verdad? Bueno, entonces un paciente que viene descompensado, obviamente es criterio de internación y solicitamos todos los estudios de rutina. Siempre evaluar en la historia clínica los factores de riesgo del paciente, ¿verdad? Sabemos que las cardiopatías son más frecuentes en pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, tabaquismo, dislipidémico, etcétera, ¿verdad? Bueno, hacer un estudio completo, ¿verdad? De hemograma, perfil renal, glicemia, hepatograma, perfil lipídico, ácido úrico, perfil proteico, orina y sedimento. Todo paciente que está con edema, entonces es importante también ver cómo están las proteínas y la albúmina, sobre todo en diabético, ¿verdad? En la orina también se puede ver, ver si hay proteinuria o no en un paciente con cardiopatía, ¿verdad? Sobre todo si es diabético. Una radiografía de tórax posterior anterior simple, como la que se ve en la imagen, y también de mucha importancia hacer un electrocardiograma al ingreso, ¿verdad? Y luego, obviamente, un ecocardiograma que establece el diagnóstico y la causa de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Bueno, insuficiencia cardíaca por definición es cuando el corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas del organismo o, en caso de lograrlo, es a expensa de un aumento de las presiones de llenado ventricular. La primera parte habla entonces de disfunción sistólica, ¿verdad? Entonces el corazón pierde su capacidad contráctil, entonces la poscarga está disminuida y eso va a alterar entonces el metabolismo distal a la distribución sanguínea del corazón, ¿verdad? Y la segunda parte dice es a expensa de un aumento de las presiones de llenado ventricular. En este caso hablamos de disfunción diastólica. El corazón se contrae bien, pero no se relaja. Pero de igual forma los síntomas son similares, ¿verdad? Pero las causas son diferentes y el tratamiento también cambia viendo si es sistólica o diastólica, ¿verdad? Bueno, etiopatogenia. Eh, tenemos insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, que hoy en día se cambió de nombre, pero viene a ser lo mismo, ¿verdad? Se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿verdad? 40% o menos. Y tenemos la disfunción diastólica, donde la fracción de eyección está normal, entonces se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, o sea, más de 50, ¿verdad? Entonces, con fracción de eyección reducida es menos de 40 y conservada mayor a 50. Y entre 40 y 50 hay un intermedio, ¿verdad? Bueno, la fracción de eyección podemos ver a través del ecocardio. Sabemos que lo normal es más de 55. El porcentaje de eyección en cada sístole, ¿verdad? Entonces se puede evaluar por ecocardiografía, ¿no?
¿Cuáles serían las causas de una disfunción sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Puede ser un infarto o miocardio que es frecuente. En el infarto de miocardio se produce trastornos de la motilidad segmentaria. Eso con ecocardiografía se ve que hay una alteración de la motilidad en que corresponde al lugar del infarto, ¿verdad? Puede ser cara anterior, puede ser cara lateral, cara inferior, puede ser ventrículo derecho. Entonces se ve un trastorno de motilidad segmentaria, no es todo el corazón, solamente una parte de la que no se mueve, entonces eso hace que pierda su fuerza contráctil del corazón y disminuya la fracción de eyección. Y las miocardiopatía dilatadas, ¿verdad? La hipertensión arterial produce una cardiopatía hipertensiva a la larga sin tratamiento, produce una hipertrofia concéntrica y luego una dilatación excéntrica. Al principio la radiografía va a ser normal, la silueta cardíaca, pero a largo plazo se va a producir una cardiomegalia. Entonces eso se llama cardiopatía hipertensiva ya en fase dilatada. Va a dar una disfunción sistólica. Y bueno, otras causas de cardiopatía dilatada tenemos la chagásica, tenemos la alcohólica, tenemos la miocardiopatía periparto que se produce en las gestantes, el hipotiroidismo también sin tratamiento va a producir cardiomegalia, las miocarditis víricas, hoy en día la gripe, hay casos raros de dengue, también se está hablando que el coronavirus también afecta al corazón y puede producir miocarditis, y eso puede desencadenar insuficiencia cardíaca dependiendo del grado de afectación, ¿verdad? Bueno, insuficiencia cardíaca diastólica o con fracción de eyección conservada. Como dijimos aquí, el corazón se contrae bien, pero no se relaja. Tenemos la hipertensión arterial como causa más frecuente aquí en nuestro medio y en todo el mundo, ¿verdad? También la miocardiopatía hipertrófica, que ya es un cuadro genético, ya se detecta durante la niñez, y las cardiopatías restrictivas. Dentro de las cardiopatías restrictivas existe otra vez un sinnúmero de causas, como la hemocromastosis, la sarcoidosis, enfermedad de Wilson, endomiocardiofibriosis, Lofer, existen varios, ¿verdad? Son enfermedades infiltrativas, donde el corazón está infiltrado por varias sustancias que ya mencioné, ¿verdad? Bueno, entonces la clasificación, aparte de saber que existe una fracción de eyección conservada, una intermedia y una reducida de acuerdo a la fracción de eyección, también sabemos que existen causas extracardíacas de insuficiencia cardíaca. En ese caso, el gasto cardíaco está aumentado. Las causas puede ser una afección pericárdica, por ejemplo, una pericarditis constrictiva, puede producir insuficiencia cardíaca, extracardíaca, ¿verdad? Porque lo que afecta al pericardio, la anemia severa, el hipertiroidismo sobre todo, puede producir también fases agudas, en fases de crisis, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, fístulas arteriovenosas y la hipovitaminosis, déficit de B12, beriberi. Esto se ve en pacientes malnutridos o principalmente alcohólicos, ¿verdad? El beriberi, el déficit de tiamina sobre todo, B1. Y también está otra más rara que es la enfermedad de Paget como causa extracardíaca. Eso en realidad nunca vi, ¿verdad? Eh, bueno, para entender un poco la fisiopatología, eh, a medida que se va afectando el corazón, el organismo produce un mecanismo de compensación hasta las fases más tardías, evolucionadas del cuadro, ¿verdad? El primer mecanismo que se activa es el aumento de la precarga ventricular o ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling dice que cuanto más volumen, mayor fuerza de contracción, entonces tiene la capacidad de bombear la sangre eh, en un principio, ¿verdad? Llega un momento que la sobrecarga de volumen va a generar una distensión del corazón y no va a tener más posibilidad de una sístole adecuada, ¿verdad?
Entonces, la ley de Frank-Starling es eso, ¿verdad? Que mayor volumen, mayor fuerza de contracción en un paciente que empieza recién con un cuadro de insuficiencia cardíaca, pero aún no tiene síntomas porque el organismo compensa aún, ¿verdad? Pero llega un momento que ya no puede compensar y luego aparecen los síntomas. La hipertrofia muscular, sobre todo en pacientes hipertensos, se ve la hipertrofia concéntrica del corazón, que también es un mecanismo de compensación hasta un cierto punto, ¿verdad? La activación del sistema simpático. Van a ver que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca de diversas causas puede activar el sistema simpático y eso va a producir taquicardia y también elevar la presión arterial, la activación simpática, ¿verdad? También la activación simpática obviamente predispone al desarrollo de arritmias, eh, tanto auriculares o ventriculares, ¿verdad? Lo más frecuente es que sean arritmias auriculares en pacientes con cardiomegalia. La activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida, el gasto cardíaco disminuye a nivel renal, por lo tanto, el organismo interpreta eso como hipovolemia y activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, reteniendo más sodio y agua a través de los túbulos renales, ¿no? Y es un ciclo vicioso. Más días, más retención y más sobrecarga para el paciente y más síntomas, ¿verdad? Y otros menos importantes como la vasopresina y los péptidos natriuréticos. En los péptidos natriuréticos tiene su importancia en el diagnóstico. Hoy en día se usa mucho el ProBNP, que es la prohormona del péptido natriurético cerebral, que se utiliza, el dosaje se utiliza para el diagnóstico. Solo en caso de duda diagnóstica, cuando hay un paciente con dificultad respiratoria y no sabemos si la causa es pulmonar o es cardíaco, entonces en esos casos es útil el dosaje de ProBNP, que cuanto más severo la insuficiencia cardíaca va a estar más elevado el ProBNP porque es un mecanismo también de compensación, ¿no? A veces las patologías se van mezclando. Puede ser un paciente con EPOC y a su vez insuficiencia cardíaca y viene disneico, entonces a veces con el examen físico o la historia clínica uno puede deducir si la disnea es pulmonar o cardíaco o ambos, ¿verdad? En esos casos es necesario realizar el ProBNP como estudio para diagnóstico diferencial, ¿verdad? Bueno, esto es importante, los factores desencadenantes. ¿Qué es lo que más desencadena la insuficiencia cardíaca? Y son las arritmias en primer lugar. Y ahí tenemos la FARVA. ¿Qué es FARVA? FARVA es fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Obviamente la activación del sistema simpático va a hacer que eso, también en un ciclo vicioso, acelere más y más y más la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, cuanto más aumentado la frecuencia cardíaca en esta arritmia, es menos eficaz el bombeo cardíaco, ¿verdad? Y eso va a generar insuficiencia cardíaca o va a descompensar a un paciente ya con cardiopatía previa, ¿no? Los bloqueos, sobre todo, tanto la taquicardia como la bradicardia, es perjudicial para el mantenimiento del gasto cardíaco, ¿verdad? Los bloqueos de tercer grado, sobre todo, van a generar una insuficiencia cardíaca. Los bloqueos de rama también, sobre todo el bloqueo completo de rama izquierda. Cuando existe un bloqueo completo de rama izquierda, existe un retraso de conducción, entonces hay una asimetría en el trabajo de los ventrículos y eso también afecta en el gasto cardíaco y desencadena insuficiencia cardíaca o empeora o desencadena en un paciente que ya tenía una cardiopatía previa, ¿verdad? La hipertensión arterial brusca o la crisis hipertensiva puede también causar una descompensación, una cardiopatía de base, ¿verdad? O generar también hasta la manifestación más extrema de la insuficiencia cardíaca, que es el edema agudo de pulmón, ¿verdad? Y suele ocurrir esto por abandono de tratamiento o también por transgresión alimentaria, una dieta con exceso de sal, ¿verdad? Una trombolia pulmonar por la éstasis venosa, por la disminución de la precarga, la sangre que llega al ventrículo derecho también va a producir insuficiencia cardíaca. Solo TEP o sea, con o sin cardiopatía estructural ya previa, ¿verdad?
La anemia también puede desencadenar una insuficiencia cardíaca en corazón sano o en corazón patológico. Eh, Cuanto más severa la anemia, más probabilidad que se desarrolle una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Los fármacos. Hay los corticoides, sobre todo por la retención de sodio y líquido en consecuencia, puede producir sobrecarga hídrica y descompensar una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? También los cronotrópicos negativos. Acá es importante resaltar que los beta bloqueantes son inotrópicos negativos que se utiliza para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero no en la fase descompensada. Ya después de varios días de tratamiento diurético se va agregando los beta bloqueantes de forma progresiva. Pero un paciente que nunca tomó beta bloqueante y está con diagnóstico nuevo de insuficiencia cardíaca congestiva o descompensada, si le hacemos beta bloqueante, ese paciente va a empeorar. El embarazo, como dijimos, la miocardiopatía periparto, que ocurre en el tercer trimestre del embarazo o periparto, puede desencadenar una miocardiopatía dilatada y insuficiencia cardíaca sistólica o con fracción de eyección reducida. Otra causa es el infarto o miocardio, ¿verdad? Tanto en un paciente con corazón previamente sano o uno que ya tiene luego un daño por infartos previos y luego vuelve a infartar. Entonces eso va a generar de nuevo una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Generalmente para que se produzca una insuficiencia cardíaca tiene que haber masa muscular cardíaca, más de 15% de afectación y de masa muscular. Del ventrículo izquierdo estamos hablando, ¿verdad? Y más de 40% para que eso genere shock cardiogénico. Bueno, este es un electrocardiograma de una sola derivación de 1, pero en todas las derivaciones se va a ver de forma similar. Vemos el de abajo, una flecha violeta creo que es. Se ve un ritmo sinusal normal con las ondas T, las ondas P. La distancia entre cada QRS son simétricos. Y arriba, con la flecha color rojo, se ve ya un ritmo totalmente irregular y ausencia de onda P, pero se ve esa imagen como alambre de púa, que sería onda F minúscula de fibrilación auricular. Entonces el electro de arriba es una fibrilación auricular que es frecuente de ver en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, ahí pregunta un compañero en cuánto tiempo un hipertenso va a desarrollar cardiopatía, o sea, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y eso va a depender mucho del valor de la presión alta. Cuanto más alto esté y menos se trata el paciente, va a desarrollar primero una hipertrofia del músculo, una cardiopatía hipertensiva y luego hace una fase dilatada. Y puede tardar entre 5 a 15, 20 años, ¿verdad? Dependiendo del valor otra vez de la presión basal de ese paciente. Cada paciente es diferente, ¿verdad? Uno, digamos que mantiene 15, 9, y hay otro que su media es luego siempre 180, 110. Entonces ese paciente obviamente va a progresar más rápido y generar una insuficiencia cardíaca a la larga, ¿verdad? Pero es una causa frecuente. Hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. Y cuando da síntomas ya es porque se complicó. O hizo una disección de aorta, o una sed de hemorragia hipertensivo, o ya entró en insuficiencia cardíaca, o afectó el riñón. Eso es lo que solemos ver nosotros en la práctica diaria en los hospitales, ¿verdad? La mayoría son pacientes que no se conocían o otros sabían que eran hipertensos, pero no se trataban porque decían que estaban bien, que no tenían síntomas, ¿verdad? Pero lentamente fue dañando esos los órganos. Bueno, ¿cómo se presenta la insuficiencia cardíaca? Puede ser aguda o crónica. Aguda, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, que es la manifestación más extrema de una insuficiencia cardíaca, que a su vez el edema de pulmón puede ocurrir por una crisis hipertensiva en un paciente con infarto o miocardio o miocarditis, ¿verdad? El paciente era sano, joven, pero tuvo un cuadro gripal y después de una
10, 15 días por un mecanismo inmunológico, desarrolla miocarditis y hace una insuficiencia cardíaca aguda. También la miocardiopatía de periparto. Una paciente joven, gestante, sin factores de riesgo, todo normal en sus controles, pero al final, al término del embarazo o periparto, hace una insuficiencia cardíaca. Y las crónicas son pacientes que ya tienen luego ya daño estructural, ya son pacientes conocidos, con varias internaciones previas, o puede ser un debut también, pero un cuadro arrastrado, ¿verdad? Un paciente que prefiere que hace 1 o 2 meses empezó con disnea de inicio insidioso progresivo, edema progresivo, ortopnea, y después de algunos meses recién acude a consulta porque los síntomas eran mínimos al principio, ¿verdad? Bueno, en cuanto al cuadro clínico, la dificultad respiratoria o la disnea es lo más frecuente. La ortopnea en decúbito dorsal aumenta el retorno venoso y congestiona el pulmón. Va a producir eso, dificultad respiratoria, tos, incluso la congestión del pulmón. Al disminuir el tamaño de los bronquios puede producir sibilancias y eso se llama asma cardíaca. Pero siempre a las sibilancias se acompañan crepitantes. Si es solamente sibilancias sin crepitante, ahí es bien pulmonar, ¿verdad? O sea que la causa no es cardíaco, es POC o asma. Bueno, la disnea paroxística nocturna lo mismo, ¿verdad? Por congestión pulmonar, cuando el paciente ya se acuesta, de noche tiene acceso de todo, inicio brusco, el asma cardíaca ya expliqué, la tos seca, la nicturia, la sudoración por vasoconstricción, la fatiga, y esto es frecuente también motivo de consulta, el dolor en epigastrio y hipocondrio derecho. La congestión del hígado o la congestión pasiva del hígado produce distensión en la cápsula de Gleason y eso duele, ¿verdad? Tipo puntada, sería una serositis por sobrecarga hídrica, ¿verdad? Solemos ver mucho esto. Entonces, paciente que tiene clínica de insuficiencia cardíaca, disnea arrastrada, edema, nasarca, entonces que venga un dolor de epigastrio, lo primero que tenemos que pensar es que sea un hígado doloroso por congestión venosa, ¿verdad? Y este dolor, obviamente, al hacer el tratamiento diurético, el dolor va desapareciendo paulatinamente, ¿verdad? Obviamente que leyendo así es fácil, ¿verdad? En la práctica médica siempre hay que descartar que no sea algo biliar, con una ecografía, si amerita. Descartar siempre cuando un dolor de pigacho, pancreatitis, sobre todo si hay vómito, etcétera, ¿verdad? Eh, Examen físico, lo más frecuente encontrar los crepitantes y basales. En caso que sea edema o pulmón, los crepitantes son más intensos y más difusos, ¿verdad? Puede ser de vértice a base, con presencia de sibilancias. Y el edema o pulmón produce una hipertensión pulmonar brusca. Eso produce la rotura de venas bronquiales y el paciente tiene una hemoptisis, o sea, es sangre mezclada con el trasudado de la sobrecarga hídrica y eso le da un color rosado cuando el paciente expectora, ¿verdad? El galope ventricular o ritmo a 3 tiempos, algo característico, no siempre se encuentra, pero cuando hay, indica de que sí es una insuficiencia cardíaca, sintomático obviamente. Hay personas jóvenes que pueden tener galope, pero no van a tener síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Cuando afecta sobre todo cavidad derecha, por semiología ustedes saben que cuando empieza una insuficiencia cardíaca izquierda, con el tiempo va a afectar la cavidad derecha, o al revés, si tenemos una insuficiencia cardíaca derecha, con el tiempo va a afectar la izquierda y va a ser global. Bueno, entonces, cuando afecta sobre todo la cavidad derecha, va a haber distensión yugular, reflujo hepatoyugular, por la cardiomegalia, dilatación del anillo valvular, va a haber insuficiencia tricuspidea, insuficiencia mitral, edema al declive, ¿verdad? Y anasarca, cuando afecta ya las serosas. El derrame pleural derecho es frecuente. Un paciente con insuficiencia cardíaca global puede haber ascitis, derrame pericárdico, etc. Y también hay que saber que la insuficiencia cardíaca derecha, al producir congestión del hígado
y un mal tratamiento con el tiempo puede desencadenar una cirrosis cardíaca y, bueno, antes que produzca una cirrosis cardíaca también va a producir hipertensión portal y por la citis que produce, ¿verdad? Y si eso no se resuelve, entonces con el tiempo sí va a generar una cirrosis cardíaca. O sea, la cirrosis es del hígado, pero se llama cardíaca porque de origen cardíaco es el que desencadenó eso, ¿verdad? Bueno, manifestaciones cardíacas dijimos en la radiografía, en la silueta cardíaca, en la radiografía puede ser normal en la disfunción diastólica y en la pericardítis constrictiva. En la disfunción sistólica o, como dijimos, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es evidente la cardiomegalia, ¿verdad? Bueno, la clase funcional es lo mismo que lo que estuvimos ya viendo en neumología, ¿verdad? Se clasifica en grados, ¿verdad? Grado 1 cuando no hay limitaciones con el esfuerzo o al caminar. El clase funcional 2 es cuando hay limitación ligera caminando 2 cuadras. Limitación notable ya es cuando ya hay línea con mínimo esfuerzo y el grado 4 ya es línea de reposo. Bueno, el grado evolutivo tenemos el estadio A o fase A. Son pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Un paciente que tuvo ya infarto, que es diabético, dilipidémico, hipertenso, obeso, tabaquista, etcétera. Entonces ya se coloca como estadio A porque hay riesgo de tener daño miocárdico si es que no hay un tratamiento adecuado de la enfermedad de base, ¿verdad? Estadio B es cuando ya existe una cardiopatía estructural, pero aún no existe síntomas, ¿verdad? En la radiografía a veces ya podemos ver cardiomegalia, pero el paciente aún no tiene síntomas congestivos. En el ecocardio, bueno, antes que nada hacer un electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos ver ya el bloqueo anterior izquierdo, que es característico de los hipertensos. Podemos ver ya bloqueo completo de rama izquierda también que se ve en las cardiomegalias. O podemos encontrar el signo de Cornell. El signo de Cornell es un signo importante que indica si hay o no una hipertrofia septal o hipertrofia ventricular en paciente con cardiopatía hipertensiva, ¿verdad? O hipertrófica, solo que hipertrófica es allá por pediatría, ¿verdad? Se llama en niños. Bueno, em, y entonces siempre que tengamos un electrocardiograma anormal es indicación de hacer ecocardiografía, ¿verdad? El signo de Cornell es, miramos la derivación V3, V corta 3, tiene que tener una onda S más sumado la onda R en ABL, más de 20 milímetros en mujeres y más de 28 milímetros en hombres. Entonces vuelvo a repetir, se suma la onda S en V3 más la onda R que es positiva en ABL a través de los cuadraditos del electrocardiograma y si es más de 20 milímetros es hipertrofia septal en mujeres y más de 28 en hombres. Bueno, estadio C ya es cardiopatía estructural sintomática. En este caso, entonces, el mecanismo de compensación, la insuficiencia cardíaca ya fracasa, entonces el paciente empieza a retener líquido y ya hay síntomas congestivos, ¿verdad? Y estadio D es un paciente con insuficiencia cardíaca ya con síntomas refractarios de tratamiento médico o asociado al síndrome cardiorrenal por bajo gasto cardíaco. El síndrome cardiorrenal es una injuria renal aguda prerrenal por bajo gasto cardíaco. De tan bajo que está la oración de inyección, entonces el volumen sistólico que llega al riñón ya es escaso. Entonces el riñón interpreta eso como una hipovolemia, empieza a activarse el sistema de renina-angiotensina aldosterona, empieza a retener ese sodio y más agua y es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces con ese mecanismo va a empezar a aumentar la urea y la creatinina progresivamente y el paciente cada vez orina menos. Ese sería el síndrome cardiorrenal.
Hay una clasificación más extensa que podemos dejar para que ustedes investiguen como tarea más adelante. Pero acá lo más importante es entender que en la insuficiencia cardíaca descompensada puede haber un perfil renal alterado, pero es por el bajo gasto. En este caso no le vamos a hacer hidratación, sino que lo contrario, diuréticos para disminuir la sobrecarga y que el riñón empiece a mejorar, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las exploraciones complementarias, como dijimos, estos pacientes que están muy sintomáticos, hay que internar. A veces son síntomas no tan importantes. Lo que hacemos es cuando de repente el hospital está muy lleno, le colocamos una vía cerrada y le vamos haciendo diurético cada 4, cada 6 horas y le dejamos todo el día en observación. A veces la mayoría mejora con ese tratamiento y le mandamos otra vez a la casa horas después de haberle compensado con descargas, ¿verdad? Con diuréticos, principalmente la furosemida. Bueno, la radiografía tora dijimos se ve cariomegalia. En el caso en que la cariomegalia no sea tan evidente, tenemos que hacer el índice cariotorácico, que ustedes ya saben eso por semiología, la sumatoria de A más B dividido C. Si está más de 0.5, ese valor en adultos, ¿verdad? Más de 18 años, indica cariomegalia. Cuando el paciente está congestivo, se ve una congestión en ala de mariposa, desde los ilios pulmonares hacia la periferia, así como dice su nombre, parece a la mariposa. Y la línea de Kerley. Las líneas de Kerley también indica que hay congestión pulmonar y indica eso que hay líquido en las cisuras de los pulmones, ¿verdad? Algunos le dicen cisuritis. Voy a mostrar después una imagen de las líneas de Kerley y cómo son, ¿verdad? Análisis de rutina, entonces, hemograma, perfil renal, hemograma como estuvimos hablando al principio, para ver si no hay anemia, para ver si no hay alguna infección que haya descompensado, ¿verdad? Cualquier infección puede también descompensar una insuficiencia cardíaca, una infección urinaria, una neumonía, etcétera, ¿verdad? De eso es su importancia. Perfil renal que puede estar alterado, para ver si ya hay posibilidad de síndrome cardiorrenal o no. La glicemia como factor de riesgo cardiovascular. En el caso que sea diabético, entonces hay que ver la hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, sobre todo el colesterol, el LDL, que es el colesterol malo, por riesgo de aterosclerosis. Hepatograma, si es que está ya hay una insuficiencia cardíaca global que está afectando ya cavidad derecha. La albúmina, todo paciente que está hematizado, hay que ver siempre el perfil proteico, etcétera. Bueno, en caso de duda diagnóstica tenemos el ProNP, que ya estuvimos hablando. Cuando tenemos una disnea y no sabemos la causa, entonces el ProNP en esos casos tiene valor. El electrocardiograma en todos los pacientes. Podemos ver signo de hipertrofia, bloqueos, arritmias como la fibrilación auricular, que es frecuente. Y también un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Podemos ver como en el electrocardiograma como causa de descompensación de un paciente con cardiopatía de base, ¿verdad? Ecocardiografía fundamental, confirma el diagnóstico y establece la causa de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Si es una hipertensión, por ejemplo, se va a ver un septum interventricular bien grueso, más de 11 milímetros, también se ve una disfunción diastólica, ¿verdad? Y fracción de eyección normal, eso en el caso que sea hipertensión. En el caso que sea un infarto de miocardio, depende de la extensión del infarto, va a haber aquinesia o hipoquinesia de la zona afectada. La fracción de eyección va a disminuir, eso va a depender también del tamaño del infarto. Y entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Una cardiopatía dilatada por alcohol o periparto o miocarditis, vamos a encontrar una dilatación global de todas las cavidades, tanto aurícula como ventrículo, todo va a estar dilatado, ¿verdad? Bueno, la resonancia con gadolinio se usa más para diagnóstico de enfermedades infiltrativas a nivel cardíaco. Ahí hablamos de las cardiopatías restrictivas, todo lo que es cobre, hierro, sarcoidosis, amiloidosis, todo eso se puede evaluar a través de una resonancia cardíaca con contraste, ¿verdad? Bueno, el cateterismo con Schwanga es un tipo de vía central, se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca grave o shock cardiogénico ya. No solemos utilizar esto aquí en Paraguay ni en terapia intensiva, ¿verdad?
pero tiene también su importancia. Varios parámetros se puede evaluar a través de ese catéter. Bueno, estas son las evidencias radiológicas. Tenemos la cardiomegalia, que es evidente, ¿verdad? En este caso no hace falta ni hacer el índice cardiotorácico. Se ve la congestión a la mariposa en esta imagen. Y en rojo, en círculo, está marcando la línea de Kerley. En la base pulmonar derecha se ven estas líneas blanquecinas, ¿verdad? Bueno, las líneas de Kerley hay dos. Tenemos las A y las B. Las B son las que empiezan desde la parte de la pared del tórax y van hacia adentro. Son más cortas y más gruesas. Las líneas de Kerley A empieza desde el ilio y va hacia la periferia. Son más finas y más largas. En la línea de Kerley, todas esas imágenes obviamente desaparecen con el tratamiento diurético. Entonces, más de 0,5 el índice A más B dividido C indica cardiomegalia, el valor que se debe calcular en centímetros. Bueno, y aquí lo que más me interesa, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es el síndrome cardiovascular más frecuente que vemos, cosa todos los días en los hospitales. Si ustedes se van a ver los hospitales ahora mismo, de cada 15 internados, 2 o 3 seguro tienen insuficiencia cardíaca. Bueno, las medidas generales entonces es la reducción del peso, importante, realizar las caminatas según la tolerancia del paciente, abandono del tabaco, que es un factor de riesgo cardiovascular, abandono del alcohol, sobre todo en etilistas. Hay que tener en cuenta que la cardiopatía dilatada alcohólica tiene buen pronóstico hasta un cierto punto cuando el paciente abandona el tratamiento. La dieta hiposódica, también sabemos que el sodio retiene el líquido, entonces empeora el cuadro, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica izquierda crónica. Entonces aquí la fracción de eyección está disminuida, menos del 40% por ecocardiografía. ¿Cuál sería el tratamiento? Cuando se pregunta así a grandes rasgos, la respuesta es la siguiente: es vasodilatadores más diuréticos. Ese es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ahora entramos en los fármacos, ¿verdad? En cuanto a los vasodilatadores, tenemos los IECA o los ARA2. Hasta hace poco, y los IECA son de primera elección. En el caso de que existe intolerancia a los IECA, entonces sí utilizar los ARA2, excepto la combinación nueva ahora que se utiliza, que es sacubitrilo con valsartán. Ahí el valsartán es un ARA2, ¿verdad? Entonces hasta hace poco tiempo el enalapril era el medicamento más estudiado de primera elección, pero hoy en día fue superado por la combinación de sacubitril valsartán. La cuestión es el precio, ¿verdad? El enalapril es mucho más barato, el otro es mucho más caro. Diuréticos, si es un edema leve, se puede usar tiacidas. En el caso que sea un edema moderado, severo o esté en edema o pulmón, el tratamiento es la elección de la furosemida inyectable, estando internado. Y para la casa hay furosemida bioral o también está la toracemida vía oral, ¿verdad? Bueno, una vez que el paciente ya esté estable, sin síntomas, sin sobrecarga hídrica, a partir del cuarto, quinto día, ahí recién se puede utilizar o agregar los beta-bloqueantes. En cuanto a los beta-bloqueantes, los estudios más, el fármaco que más estudios tiene el carvedilol, un beta-bloqueante no cardioselectivo. El inconveniente es que ese medicamento no lo puedo usar en el POC y tampoco en pacientes con bloqueo, ¿verdad? Y lo más nuevo, lo que se está usando ahora, los cardioselectivos, tenemos nebivolol, bisoprolol, metoprolol, con el mismo inconveniente de que es más costoso, ¿verdad? Bueno, en el caso que con eso a la larga persisten los síntomas o el paciente tenga una fracción de eyección menos del 40%, está indicado también utilizar
la spironolactona o la esplerenona, ¿verdad? Que son antagonistas de la aldosterona. Entonces, al hablar de estos fármacos, ustedes ya van a entender por qué, ¿verdad? Su mecanismo de acción en base a la fisiopatología, ¿verdad? Los YK2 inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta-bloqueantes disminuyen el sistema simpático y la spironolactona también es antagonista de la aldosterona. Por ahí entonces se entiende su mecanismo de acción y su beneficio, ¿verdad? Bueno, farmacología. Los IECA son vasodilatadores que reducen la precarga y la poscarga. Esa es su ventaja, tiene doble efecto. Y aumentan el gasto cardíaco sin aumentar la frecuencia cardíaca. Su único inconveniente es que puede producir hipercalemia. Pero al administrarse con diurético como furosemida, ese efecto adverso disminuye porque la furosemida a su vez disminuye el potasio, ¿verdad? Bueno, los ARA2 también son alternativas a los IECA en caso de reacciones adversas o en el caso que de repente se pueda utilizar el sacubitril con valsartán. También puede producir hipercalemia, pero se puede contrarrestar con los diuréticos, ¿verdad? Los beta-adrenérgicos tienen un efecto beneficioso recién a los un mes de iniciar el tratamiento. Siempre hay que iniciar una dosis baja y luego se va aumentando según la tolerancia del paciente, ¿verdad? Tenga o no tenga arritmia el paciente, los beta-bloqueadores tienen un beneficio importante, ¿verdad? Uno por disminuir el sistema simpático y otro porque disminuye el riesgo de arritmias. Cuanto más lento trabaja el corazón, menos riesgo de que aparezcan arritmias cardíacas. Y en cardiopatía isquémica sabemos que el corazón se nutre en diástole y cuanto más radicaria, mejor para la perfusión coronaria, ¿verdad? Bueno, a su vez, el carvedilol también tiene un efecto vasodilatador. Un paciente que ya era conocido portador de insuficiencia cardíaca y estaba tomando beta-bloqueantes, al ingreso de una descompensación no se suspende, solo hay que reducir las dosis, porque si suspende se puede producir un efecto de rebote y se activa el sistema simpático y eso puede empeorar la insuficiencia cardíaca. Esos son pacientes que ya estaban tomando beta-bloqueantes anteriormente. Ahora, si no estaban tomando y son pacientes nuevos, entonces beta-bloqueante a partir del tercer, cuarto, quinto día, cuando ya esté más compensado el paciente, ¿verdad? Bueno, aquí lo que le hablo, la combinación de sacubitril o valsartán, que es un inhibidor de la neprilicina, más un ARA2, ¿verdad? Está indicado la insuficiencia cardíaca sistólica o con fracción de eyección reducida y síntomas de la clase 2 en adelante, 2, 3, 4, o sea, disnea, pequeño esfuerzo hasta en reposo, ¿verdad? Y se ha demostrado que es superior al enalapril en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como dijimos al principio, el inconveniente es el costo. Nosotros en el hospital, por ese inconveniente y como que no tenemos tampoco en la farmacia social, igual solemos usar también, o sea, igual usamos el enalapril con buenos resultados igual, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los diuréticos, se sabe que no disminuye la mortalidad, pero sí mejora el pronóstico. Ahí lo que ya dijimos, las tiazida en edema leve y del ASA, que es la furosemida que existe de presentación inyectable, se puede usar en edema moderado, severo y edema pulmón. También tiene un efecto vasodilatador venoso, el diurético, o sea, disminuye la precarga ventricular. Los antagonistas de la aldosterona, la spironolactona, dijimos, se usan en pacientes con fracción de eyección menos del 40%. El inconveniente es que inhibe el receptor de progesterona y puede producir ginecomastia en los varones, ¿verdad? En ese caso, entonces, se puede utilizar eplerenone en su reemplazo y lo mismo de siempre, ¿verdad? Un poco más costoso el eplerenone, ¿verdad? Y también requiere control de potasio porque es un ahorrador de potasio, pero ese efecto también se minimiza con el uso de diuréticos como la furosemida, ¿verdad? Bueno, autoriza la vasopresina, el tolvaltán, para el tratamiento de las hiponatremias por dilución refractaria a la medida habitual. Bueno, la sobrecarga hídrica va a producir un estado de hiponatremia dilucional y en el caso que eso no mejore con diurético, con el tratamiento convencional que ya estuvimos hablando, entonces en esos casos el tolvatán, aunque es un medicamento un poco difícil de conseguir y rara vez
necesitamos usar, ¿verdad? Lo digitálico, la digoxina, es un medicamento que es cronotrópico negativo, o sea que disminuye la frecuencia cardíaca y es también un inotrópico positivo. Eso quiere decir que aumenta la fuerza de contracción eh, eh, cardíaco, ¿verdad? Bueno, está indicado para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular o flutter auricular en un paciente. Dijimos que esas arritmias pueden desencadenar o descompensar una insuficiencia cardíaca. Entonces la digoxina tiene doble beneficio: frenar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción. Esto es de primera lección. A todo paciente que viene con dificultad respiratoria, edema, y en el electrocardiograma encontramos fibrilación auricular o flutter auricular, el tratamiento es digoxina sin dudar, ¿verdad? Más diuréticos. Estamos hablando de la urgencia, ¿verdad? Pacientes que acuden a consulta con síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. También se utiliza la digoxina en casos de pacientes que hicieron shock cardiogénico y fue difícil el estete con dobutamina. Entonces en esos casos se puede usar digoxina bioral ya a largo plazo para mantener la presión arterial, ¿verdad? Y también se utiliza la digoxina en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Por ejemplo, la miocarditis viral o la miocardiopatía de periparto, cuando hay cardiomegalia de forma rápida y síntomas, entonces la digoxina también está indicada en esos casos, por más que no tenga arritmias. Bueno, los digitálicos pueden producir náusea, vómito, alteración de la visión, puede dar extracístole ventricular y bloqueo AV. Todo este tipo de arritmia vamos a ir viendo después en una clase especial, ¿verdad? Inhibidores de la corriente y F del nodo sinusal, tenemos la ivabradina. Se utiliza en casos con frecuencia cardíaca elevada a pesar del uso de tal bloqueantes. Son pacientes que ya tienen todo el tratamiento clásico, IECA o ARA2, más beta bloqueantes, más diuréticos, pero está en ritmo sinusal y aún persiste la taquicardia, entonces en esos casos está indicado la ivabradina, solo cuando tiene ritmo sinusal. Si está en fibrilación auricular el paciente, está contraindicado, ¿verdad? Bueno, vasodilatadores orales. En el caso de que el paciente tenga una enfermedad renal crónica, frecuente ver estos pacientes diabéticos que aparte de tener una enfermedad renal crónica tienen cariopatía de base y tienen un clearance de creatinina menor a 30 ml minuto, está contraindicado usar IECA, ARA2 o tiazidas. Entonces en esos casos tenemos que combinar dos fármacos, uno que tenga efecto vasodilatador venoso y otro que tenga un efecto vasodilatador arterial, porque no hay otro medicamento como los IECA ARA2 que tengan ese mismo efecto a la vez. Bueno, entonces ahí tenemos la hidralazina, que es un vasodilatador arterial, y los nitratos, que son vasodilatadores venosos. Entonces, en esos casos se hace una combinación de ambos medicamentos para suplir a los IECA o los ARA2 en caso de pacientes con nefropatías crónicas, sobre todo, ¿verdad? Antiarrítmicos, pacientes que vienen con una fibrilación auricular aguda o hacen una taquicardia ventricular ya como secuela de una estructural del corazón. Entonces, en esos casos, el único antiarrítmico que se puede utilizar es la amiodarona. Entonces, dice ahí, a excepción de amiodarona, los otros fármacos antiarrítmicos están contraindicados, ¿verdad? Bueno. Y por último, hablar un poco de la anticoagulación para terminar. Hay pacientes que tienen cardiomegalia y a la par presencia de arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, que es uno de los más frecuentes, que puede ser paroxística, que puede ser persistente o puede ser permanente, ¿verdad? La paroxística es una fibrilación auricular que aparece y desaparece bruscamente, ¿verdad? La persistente es si dura hasta un año la fibrilación auricular y la permanente ya es más de un año. O sea, cuando decimos que es una fibrilación permanente, ese paciente ya no tiene posibilidad de revertir al ritmo sinusal la fibrilación auricular, ¿verdad?
Y tenemos esta escala que es el ECHA2 DS2 VAX, que son abreviaciones de varias patologías como factor de riesgo. Y se hace una sumatoria y de acuerdo a eso se decide o no si hay indicación para anticoagulación, ¿verdad? O antecedente que tuvo embolia previa, obviamente también tiene que estar anticoagulado, ¿verdad? Un paciente que tiene una fibrilación auricular y hizo un ACV isquémico cardioembólico, después de 2 semanas del cuadro hay que iniciar anticoagulación, ¿verdad? O si el ecocardio se encuentra de forma aislada, un trombo dentro del ventrículo por ecocardio, ¿verdad? Bueno, esta es la escala. El C viene de insuficiencia cardíaca, un punto, la H de hipertensión, un punto, la A es la edad. Fíjense que cuanto más edad aumenta el riesgo, más de 75 años de 2 puntos, diabetes un punto, si ya tuvo un ictus previo o un AIT previo o tromboembolismo previo son 2 puntos, enfermedad vascular periférica como miembros inferiores o de las carotidas, un punto, y el sexo femenino tiene mayor riesgo que el hombre, un punto. Si hay 0 puntos, entonces el riesgo bajo, en esos casos se puede utilizar solamente antiagregante plaquetario como la aspirina. La dosis de 81 miligramos día ya se ha demostrado eficaz para la prevención de riesgos tromboembólicos. Si hay un punto, prácticamente un valor difícil de decidir, ¿verdad? Algunos dicen antiagregante, otros ya anticoagulación, eso hay que ver otra de cada paciente en particular. Pero a partir de 2 puntos más ya no se discute, ¿verdad? Es sí o sí indicado anticoagulación por el riesgo de embolia, sobre todo, ¿verdad? Bueno, y aquí lo mismo que la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Se puede usar los viejos anticoagulantes como la warfarina o la cenocumarol eh, a la par con enoxaparina los primeros 5 días y después ya se puede suspender la enoxaparina y se queda con la warfarina o cenocumarol vía oral ya de por vida, ¿verdad? Es el tratamiento más barato, pero hay que tener control del INR cada semana, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo a la evolución del paciente, ¿verdad? Hay que encontrar el punto intermedio. Y tenemos los nuevos, ¿verdad? Los nuevos, los antagonistas del factor 10A o los que son antitrombina, con el inconveniente que son mucho más costosos, pero no necesitan control. El riesgo de sangrado es mínimo, ¿verdad? El dabigatran, rivaroxaban, etc. Bueno, en todo paciente que se va a anticoagular también tenemos que evaluar el riesgo que tiene ese paciente de sangrar con los anticoagulantes, ¿verdad? Un paciente que tiene hipertensión, que tiene un hepatograma o un riñón alterado, un paciente que ya tuvo una ACV, un paciente que ya tuvo antecedentes de sangrado gastrointestinal o de otro lugar, un INR alterado, más de 65 años, paciente que usa droga o alcohol. Entonces, eso se va sumando también en puntos. Y aquí se ve en nuestra tabla el porcentaje o de riesgo de sangrado con estos factores en pacientes que van a iniciar anticoagulación. Entonces, cuanto más puntos, mayor el riesgo, ¿verdad? Va de 1,1% hasta 12,5% según la sumatoria de los factores de riesgo. Este es solamente el riesgo de sangrado por anticoagulación, ¿no? Bueno, y la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica es cuando la fracción de eyección está conservada. Entonces aquí usamos IECA, ARA2, esto es lo que antes diurético. Es lo mismo que la insuficiencia cardíaca sistólica, con la diferencia que aquí se puede utilizar bloqueante de calcios como tratamiento para la presión arterial en caso que sea una cardiopatía hipertensiva en la causa, ¿verdad? Entonces los bloqueantes de calcio como amlodipina o otros de esta familia se puede utilizar cuando hay una disfunción diastólica, pero contraindicado cuando es fracción de eyección disminuida, los bloqueantes de calcio, ¿no? Bueno, insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuándo hablamos de insuficiencia cardíaca aguda? Cuando es edema o pulmón, ¿verdad? Esto es cuando previamente el paciente estaba normal, pero de repente hace una insuficiencia cardíaca. Edema de pulmón, insuficiencia cardíaca de nuevo. De nuevo es, tengo un corazón normal, pero de repente hice un infarto y
es un infarto masivo y la fracción de eyección baja bruscamente. O tener una miocarditis, estabas bien, tu corazón normal, tuviste una gripe, coronavirus, y después de 7, 10 días, por mecanismo inmunológico, empezás a tener insuficiencia cardíaca. Eso de nuevo. Y la insuficiencia cardíaca crónica descompensada. O sea, un paciente que ya es el luego conocido cardiópata en tratamiento crónico, pero que abandona el tratamiento o que aparece una arritmia, anemia, infecciones, etcétera, y se descompensa, ¿verdad? Y por último, el shock cardiogénico, que también está dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, voy a hablar específicamente del edema pulmón. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento, verdad? Estos son pacientes que hacen insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Vienen muy disneico, ansioso, con crepitante de vértice a base, hemóptisis, taquicardia, algunos con arritmias, con edema, etcétera, ¿verdad? Bueno, la primera medida a tomar es obviamente oxigenoterapia. Si está más del 90% la saturación, se puede usar cánula. Si está menos de 90, ahí hay que usar ya mascarilla. Para oxigenar al paciente, tiene que estar sentado el paciente con las piernas colgadas para disminuir el retorno venoso y la congestión pulmonar. Se usa vasodilatador, la nitroglicerina, es el que tenemos presentación inyectable, se hace en goteo lento eso. Y la administración de diuréticos como la furosemida inyectable. Y también se utiliza la morfina. La morfina tiene 3 efectos. En el caso que el edema pulmón sea por infarto, obviamente va a mejorar el dolor. 1. 2, es un ansiolítico al ser un opiáceo. Y 3, tiene un efecto vasodilatador venoso. O sea, disminuye la precarga ventricular. Entonces, esos son los medicamentos que utilizamos en el edema pulmón, ¿verdad? Bueno, y esto es un resumen. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca aguda y tiene una presión sistólica más de 100, vamos a usar vasodilatador. La nitroglicerina, nitroprusiato no lo tenemos nosotros acá, al menos en Alto Paraná. No sé si en Asunción usan, ¿verdad? Si tenemos una presión sistólica entre 85 y 100, vamos a usar vasodilatador más inotrópicos, que puede ser dobutamina. La dobutamina lo que hace es aumentar la fuerza de contracción ventricular o gasto cardíaco. Tiene el mismo efecto que la digoxina, pero inyectable. Y existen otros inotrópicos, la mirrinona o levosimendan, que es un sensibilizador del calcio, que actúa a nivel de la contractura del músculo cardíaco. Pero el que más usamos es la dobutamina. Si la presión está muy baja de ese paciente, hay que descartar siempre hipovolemia. En ese caso, se puede realizar cargas de suelo fisiológico para ver si mejora la presión. Eso sí, el paciente está sin edemas, sin crepitantes, ¿verdad? Puede haber también un cardiópata que tuvo diarrea, gastroenteritis o algún sangrado y pueden ir chocados, ¿verdad? Primero descartar siempre hipovolemia. En el caso que se descarte hipovolemia, entonces hay que usar inotrópico ya que aumente la resistencia periférica. De primera elección, la noradrenalina. Lo que hace la noradrenalina es vasoconstricción periférica. De los vasos sanguíneos estamos hablando, ¿verdad? Bueno, el edema pulmón, dependiendo también de la gravedad, algunos van a requerir ingresar a terapia intensiva. Por la mayoría lo solemos compensar rápido, en 6-12 horas en sala común, ¿verdad? Entonces aquí habla también de algunos tipos de respiración, ¿verdad? Como el CPAP o BiPAP, que son tipos de respiradores en terapia intensiva. Pero eso no nos vamos a detener mucho, ¿verdad? Ya es manejo de terapia intensiva. En caso de insuficiencia crónica agudizada, hay que continuar tratamiento convencional y agregar furosemida endovenosa para descargarle al paciente. O sea, no se suspende la medicación. Si tomaba beta bloqueante, hay que disminuir más la dosis y no suspender, para evitar el efecto rebote de los beta bloqueantes. Bueno, hasta ahí, porque el shock cardiogénico va a dar el doctor Sánchez. Y los otros tipos de shock. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, en el tratamiento de la anticoagulación también se usa en personas que tengan ya antecedentes de infarto. O...
Los que tienen un infarto agudo de miocardio se usa anticoagulación solamente por 7 días si no tiene arritmias, ¿verdad? Ahora, si el paciente tuvo un infarto y tiene una fibrilación auricular, bueno, no le dije en realidad bien esto. Ahora, ¿qué preguntas? Esta escala del CHA2 DS2-VAX son criterios para anticoagular a un paciente que tiene fibrilación auricular. Son estos criterios. Entonces, para paciente que tiene fibrilación auricular. Entonces, un paciente que infartó pero no tiene arritmia, entonces se hace anticoagulación con enoxaparina solamente de 5 a 7 días, después ya se suspende. Ahora, si viene un paciente con infarto y tiene a la vez una fibrilación auricular ya de base, en ese caso, sí, tiene que estar anticoagulado ya de por vida. Ahí cambia la conducta, ¿verdad? No sé si a eso Ah, te refería tu pregunta. ahí sí. Ok, ok. Gracias, doctor. Entonces, esta escala, como no le mencioné al principio, es para pacientes con fibrilación auricular. Esta escala CHA2 de S2-VAX. Paciente con fibrilación auricular. ¿Alguna pregunta más? Para Sí, dar digoxina no se tiene en cuenta también la fracción de eyección o al todo que viene con fibrilación auricular ya se le da. exactamente. A nosotros, nuestro capítulo hoy fue insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, lo que más vemos es paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con fibrilación auricular otra vez. En ese caso de elección, el tratamiento es digoxina, ¿verdad? Porque va a frenar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción del corazón, ¿verdad? Ahora, si un paciente no tiene cardiopatía estructural, la fracción de eyección es normal y tiene fibrilación auricular, en ese caso sí el tratamiento es beta bloqueante de entrada, porque no se va a descompensar porque la fracción de eyección está normal, ¿verdad? Ahora, si tiene una fracción de eyección reducida y le iniciamos beta bloqueante tratando de disminuir la frecuencia cardíaca, ahí sí se va a descompensar el paciente, porque el beta bloqueante es inotrópico negativo. Ahora, si un paciente con cardiopatía hipertensiva, fracción de eyección normal y tiene fibrilación auricular, ahí sí se puede usar beta bloqueantes sin problema y sin miedo y sin riesgo que eso empeore el cuadro de insuficiencia cardíaca. Hay que saber también que la digoxina es solamente en la fase aguda, ¿verdad? Estando internado el paciente. Solemos usar 1 o 2 días. Una vez que el paciente esté compensado, ahí le agregamos beta bloqueante y con eso también va a controlar su frecuencia cardíaca a la larga, ¿verdad? Pero de entrada en un paciente con ICC aguda, está contraindicado usar los beta bloqueantes siempre que sea disfunción sistólica. Ya, ¿y un paciente puede quedar con digoxina de por vida o no? Sí, se puede quedar. Sobre todo en pacientes que tienen baja fracción de eyección, ya están en estadio D de insuficiencia cardíaca y desarrollaron un shock cardiogénico, le hicimos dobutamina, le llegamos a compensar la sobrecarga hídrica, pero al tratar de sacarle la dobutamina igual hipotensa al paciente, o sea, no podemos destetarle la dobutamina. En ese caso está indicado usar digoxina a largo plazo, está indicado. Dale, Y, gracias. y también, como dije en una parte, la digoxina también se puede usar en la ICC aguda sin fibrilación auricular, por ejemplo, en una miocardiopatía periparto. Son pacientes que tenían corazón normal, pero bruscamente hacen una reducción de la fracción de eyección, entra en insuficiencia cardíaca, alguno de modo pulmón, ¿verdad? En ese caso también está indicado digoxina en ICC aguda, o por ejemplo, miocarditis, em, en general, ¿verdad? Cuando es así agudo. Miocarditis viral o periparto. Se puede usar digoxina para mantener el inotropismo cardíaco, ¿verdad? Podemos decir que la digoxina es como un análogo a la dobutamina, solo que digoxina es solamente, hay inyectable también, hay inyectable que podemos usar en la urgencia y también existe vía oral para largo plazo. La dobutamina solamente hay inyectable, no hay dobutamina vía oral, ¿verdad? Entonces, son como análogos, ¿verdad? Una vez que la dobutamina no puedo mandarla al paciente alta con dobutamina, entonces le puedo pasar digoxina como tratamiento inotrópico positivo.
¿Alguna pregunta más? En el chat te preguntaron algo, doctor. Bueno, voy a mirar. Sí, pregunta si la anticoagulación se hace siempre que haya insuficiencia cardíaca. No, solamente cuando hay fibrilación auricular o en el ecocardio encontramos nosotros que hay un coágulo dentro del corazón. Tenemos que anticoagular porque ese coágulo se va a convertir en émbolo y producir un ACV isquémico cardioembólico que siempre es grave, ¿verdad? En esos casos sí. Si hay fibrilación auricular es casi siempre, ¿verdad? Dependiendo del criterio CHA2 de S2-VAX, ¿verdad? Ahora, si no hay fibrilación auricular, entonces sí se hace anticoagulación por tiempo indefinido o de por vida muchas veces cuando tenemos un trombo intracardíaco en un paciente con cardiopatía estructural, ¿verdad? Ahí sí. La verdad que es muy complejo el tema, ¿verdad? Es muy extenso. Cada paciente es totalmente diferente. Hay que analizar punto por punto, ver el riesgo-beneficio, ¿verdad? Tenemos pacientes que viven lejos, con coeficiente intelectual bajo, viven solos. En esos casos también es un peligro darle anticoagulante, por ejemplo, si es que sangra en la casa, quien de repente hace una sed hemorrágica, quien le puede socorrer, ¿verdad? El riesgo de esos casos aumenta el sangrado. Entonces, a veces decidimos mandarle con aspirina nomás, ¿verdad? Al alto del paciente que no tiene condiciones, ¿verdad? Para hacerse control. ¿Alguna pregunta más? Doctor, yo tengo una última. El Sí. tratamiento cuando la disfunción sistólica estaba baja, ¿verdad? Era IECA hora 2 más un diurético más un beta-bloqueante. Y si ahí seguía reteniendo líquido, era una espironolactona, ¿verdad? Y si Sí, ahí sigue reteniendo, ¿qué se hace? Se alza la dosis nomás porque ya no hay otro tratamiento, ¿verdad? sí, se hace la dosis. Se hace la dosis del diurético, la furosemida, ¿verdad? Nosotros de entrada, cuando viene el paciente y tiene una presión, está en hemodinamia estable, ¿verdad? Tiene 13, 14, 15 sistólica, hacemos de entrarlo ya 2 furosemidas en bolo. Le conectamos una vía cerrada, sin suero, obviamente, porque la vamos a sobrecargar más, y le hacemos ya 2 diuréticos en bolo, y eso podemos repetir cada 6 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, depende de la gravedad, ¿verdad? Eso es algo interesante, ¿verdad? Que hay que saber. La diuresis normal es de 1 a 2 ml kilo peso hora. O sea, yo con 70 kilos tengo que orinar entre 2000 a 3000 por día. Y cuando yo tengo un paciente sobrecargado, tengo que hacerle balance negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que elimine más de lo que entre, ¿verdad? Eh, como bebida, alimento, lo que sea, ¿verdad? Entonces, si mi diuresis máxima en 24 horas normal es a 3000, mi balance negativo tiene que ser máximo hasta 1000, o sea, tiene que orinar máximo 4000 por día. Si el balance negativo es más de eso, ya hay más riesgo de que se produzcan trastornos hidroelectrolíticos, ¿verdad? Mucha variación ya del potasio, del sodio, ¿verdad? Que también es perjudicial. Entonces, máximo hasta 1000 por día de balance negativo sumado a la diuresis normal de una persona, ¿verdad? Para tener en cuenta, ¿verdad? Por día, hasta 1000 por día podemos hacer balance negativo sumado a la diuresis que es normal, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no, doctor. Bueno, eh, entonces el jueves van a continuar con el doctor Sánchez, va a hablar todo lo que es. Jueves o viernes, vamos a ver, depende de su disponibilidad. Si él no puede jueves, entonces yo voy jueves, ¿verdad? Voy a hablar con él entre hoy y mañana y él va a dar todo lo que es la parte de shock. Todo lo que es shock alergénico, y ya que entramos en shock hay que hablar del resto. Séptico, hipovolémico, distributivo, disociativo, etcétera, obstructivo. Entonces, el jueves seguimos. Vale, doctor, gracias. Dale, doctor, Bueno. muchísimas gracias.